Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente, como todas las semanas. Estamos con Daniel San Martín, soy Tomás Sánchez y estamos intentando entender hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás? Estoy contento, Tomás. Estoy contento porque tenemos un gran invitado. Creo que de los comentarios que nos han hecho en general, le gusta mucho a nuestros auditores y auditoras que invitemos gente que realmente sabe lo que hablan. Y tenemos un buen invitado esta vez. Así que esto no me puede tener más contento y motivado. Gran capítulo, genuinamente creo que tenemos. Me río doble porque por un lado quedó como implícito que nosotros no sabemos de lo que hablamos y por otro lado es primera vez en la historia que nos dijiste estoy profundamente emocionado por la calidad de este No, voy a ser capítulo. voy a tener un ánimo un poco más calmo para analizar, pero de verdad creo que tenemos un buen capítulo entre las manos. Se vienen cosas bastante interesantes hoy. Exacto. Hoy día tenemos como invitado a Pelayo Covarrubias. Él es el presidente de País Digital, una fundación que opera principalmente en Chile, pero también tiene, por decirlo así, vínculos y actividades con otros países de Latinoamérica y que justamente lo que empuja es promover la digitalización, tanto en su aspecto cultural como desarrollo de proyectos específicos, a través del mundo empresarial, del mundo gubernamental, educacional, es decir, tiene un montón de proyectos. Pelayo, a su vez, también es profesor en la Universidad del Desarrollo y también es panelista en CNN. Y la verdad es que me gustó la conversación con él. La encontré bastante transversal y también, por otro lado, tiene aspectos bastante, no sé cómo decirlo, pero que me sorprendieron. Encontré que tenía insights que a veces algunos la hemos comentado en otros capítulos, otros que no. ¿Qué te pareció a ti, Daniel? No, es que a mí me pareció que muchos de los conceptos que nosotros tratamos en este podcast, que nos interesan, que tienen que ver con cambio cultural, que tienen que ver con abrazar las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales en particular, muchas veces es fácil quedarse en las palabras, en las ideas, que por cierto es algo necesario en comunicarlas, que creo que es lo que nosotros nos sentimos más cómodos, pero uno ve que Pelayo y otros Pelayos, como digo yo, es gente que está poniendo esto en concreto, está generando políticas, está generando acciones para efectivamente que estos cambios ocurran. Y por lo tanto es súper rico, súper fresco escuchar a personas que te cuentan desde la cancha, desde lo concreto, desde la acción, cómo se vive este proceso de intentar mover a la sociedad, de intentar mover a los países hacia lo digital. Y por lo tanto, para mí fue súper casi poético, escucha. Bueno, antes de ir a la entrevista, queridos, no puedo dejar de recordarles, acuérdense de darle seguir a nuestro podcast, póngale 5 estrellitas, coméntenle al amigo o al compañero de trabajo que esto puede valer la pena y que es importante tener una conversación sobre estos temas que le van dando forma a nuestra sociedad. Porque claro, nos podemos quedar con el comentario de pasillo, nos podemos quedar con la última noticia media popular, pero hay veces que vale la pena comentar estos temas que nos definen. Exactamente. Bueno, sin más, vamos a la entrevista con Pelayo. Hola, ¿cómo están? Soy Pelayo Covarrubias. Me han invitado por el mundo digital, así que me voy a presentar como Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación Digital. Pero a pesar de ello, también estoy en otros varios sombreros, cuales me han interesado durante toda la vida. Estoy en la Universidad del Desarrollo, en el mundo académico, también estoy en el mundo empresarial y estoy en el mundo fundacional a través de la protectora de la infancia. Por tanto, lo que ha sido un proyecto de vida es empujar distintos proyectos que ayuden al país en sus distintas necesidades y desafíos. Eso es lo que Pelayo Covarrubias se ha dedicado los últimos 25 años después de salir de la universidad. Buenísimo. Oye, Pelayo, la verdad es que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, porque justamente con Daniel toda la semana estamos discutiendo cómo la disrupción digital le va dando forma a Latinoamérica. Y creo que es importante partir por algo súper básico que de repente lo damos por descontado. Y la pregunta, Pelayo, sería, ¿por qué digitalizar un país o un continente es bueno? ¿Por qué no da lo mismo? Qué buena pregunta, Tomás. Y agradezco la invitación a ustedes dos. Un abrazo a la distancia. Los dos en Londres, nosotros en Santiago, acá con un día un poco helado. Es como bueno, preguntarse, bueno, ¿por qué querer entrar en la revolución industrial? ¿Por qué querer entrar en la revolución del conocimiento? ¿Por qué digitalizar un país? Va en una lógica que las tecnologías durante los últimos siglos hemos visto que a las sociedades que más son capaces de adaptar tecnológicamente y liderar la tecnología son las sociedades que tienen mejor calidad de vida finalmente.
Es decir, cuando nosotros vamos viendo la historia de la humanidad y tomemos como, por ejemplo, los últimos 70.000 años, donde ya tenemos conocimiento perfecto del ser humano, sus comunidades, sus desarrollos, sus migraciones, la tecnología va evolucionando. Lo que pasa es que nunca había evolucionado tan rápido como ha pasado en estos últimos años. Por lo tanto, la importancia de digitalizar no es más que la importancia de adaptar las tecnologías a nuestras realidades humanas y que ellas vayan en pos de una mejor calidad de vida de todos nosotros. Esa es la realidad, esa es la importancia, y que no pase probablemente lo que pasó con las antiguas revoluciones industriales 1, 2 y 3, en que desgraciadamente tanto Chile como Latinoamérica se quedó atrás de esas grandes revoluciones y por lo tanto perdimos capacidad productiva y por lo tanto perdimos capacidad de buena calidad de vida y muchos de nuestros mejores talentos migraron, espero que no sea el caso de ustedes dos, y los tengamos prontamente de vuelta a Chile, pero migraron a otras realidades en que, dado que tenían mejor adopción tecnológica, efectivamente para ustedes y sus familias tenían mejor calidad de vida. Al final, esto se trata de ser feliz. Y la pregunta es, ¿dónde somos más felices? Y creo que esa es una pregunta que nada tiene que ver con lo digital, pero sí tiene que ver con cómo adaptamos las distintas herramientas tecnológicas que el ser humano va desarrollando. Oye, Pelayo, qué interesante tu respuesta, que finalmente esto no es por hacerlo, sino que tiene que tener un objetivo final que es la felicidad, que es el bienestar. Y acá esto me hace hacerme una pregunta, y con esto no voy a dar una opinión, sino que es una pregunta genuina, como yo trato de jugar el rol como del otro lado. ¿Por qué esto no se produce naturalmente? Porque uno podría decir, mira, las revoluciones son los agentes privados, las personas que naturalmente van adaptando las tecnologías, las empresas que naturalmente se van, si es que efectivamente es tan bueno y nos conduce al progreso y nos conduce a la felicidad, esto debería ocurrir naturalmente. Entonces, mi pregunta es, sin emitir ninguna opinión, es, ¿por qué los estados tienen que tomar una posición en esto? ¿Por qué tienen que haber fundaciones? ¿Por qué tienen que haber Pelayos Covarrubias en el mundo impulsando esto y no se impulsa a sí mismo? Agradezco haberme colocado dentro de ese nivel de influencers o empujadores. Mira, la verdad es que las distintas comunidades a lo largo de la vida, los liderazgos son relevantes, los estados son relevantes. Nosotros cuando miramos el Imperio Romano, miramos el Imperio Griego, miramos el Turco Otomano, o miramos cuando de Europa llegaron a América de alguna manera, lo que tú has visto es que los desarrollos humanos vienen relacionados al conocimiento. Y por lo tanto, cuando haya simetrías de conocimiento, cuando haya simetrías de educación, naturalmente hay instituciones que finalmente son estados más rezagados que otros. Recordemos cuando hablamos de los estados, que los estados los tenemos hace 400 años atrás aproximadamente, no son más viejos que eso. Y cuando hablamos de estados y hablamos de naciones-estados, lo que estamos haciendo es hablar primero de generar un lugar que sea seguro. La razón del desarrollo de los estados, más allá de que sean grandes o chicos, lo importante es que nos entreguen seguridad como sociedad. Y a partir de esa entrega de seguridad como sociedad, nos permite ir liberando espacios para otros conocimientos. Y en esa liberación de espacios para otro conocimiento, estos estados seguros nos permitían obviamente empezar a trabajar con distintas capacidades, con distintos niveles educativos y con distinta productividad. Por tanto, para responder la pregunta, es fundamental que en esas naciones, estados, hoy día países, tengamos obviamente primero seguridad, porque sin seguridad la gente va a migrar, y dos, que tengamos la capacidad de empezar a tener educación. Y esa educación es la que nos permite, esos saltos cuánticos educativos, es lo que nos permite adaptar tecnología y trabajar de mejor manera. Para terminar esta parte de la pregunta, digamos, uno mira la Edad Media, es cuando se produce el gran salto de desarrollo económico en el mundo, en la métrica que ustedes quieran mirar. Y eso naturalmente se produce por Gutenberg y se produce por la imprenta, porque realmente se empezó a sociabilizar el conocimiento y la educación de mejor manera. Entonces, viendo esa sociabilización de la educación, empezamos a ver que la sociedad no solo empieza a crecer en cantidad de gente, recordemos que hasta ahí el mundo tenía 1.000 millones, hoy día somos 8.000 millones, pero somos 8.000 que como estamos conectados, tenemos acceso a la educación. Me termino con una gráfica que siempre la he encontrado muy simpática. Miguel de Cervantes, cuando estaba leyendo un libro en su árbol, estaba sentado y se pasaba toda la tarde leyendo su libro, el libro que estaba escribiendo, probablemente muchos de ustedes lo conocerán, y la gente pensaba que era el loco que está en el libro pasándose las tardes haciendo nada. Claro, para ojos de una persona que no sabe leer, aquella persona que está inserto en un libro buscando conocimiento es un simple loco, pero para aquellos que ya tenían el conocimiento
y estaban generando esa transformación cultural de esa época que dio origen al Renacimiento, estaban educándose. Y esa es la clave a la pregunta, Daniel. Muy, muy interesante. Oye, Pelayo, y haciendo esa misma reflexión, pero trayéndola hoy día no solamente a nivel planetario, en el sentido de lo que ofrece la revolución industrial, sino que pensando en el caso latinoamericano, o de algunos de los países de Latinoamérica que tal vez tú consideres un buen ejemplo. ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos bien? ¿En qué estamos mal? ¿Hay alguna forma de, por decirlo así, compararnos frente al resto del mundo? Yo creo que hay muchas dimensiones en las cuales nos podemos comparar. Naturalmente, hoy día estamos invitados a hablar del mundo más digital. Y cuando hablamos del mundo digital, estamos hablando de la transformación analógica a la transformación de los datos. Lo que estamos diciendo, por lo tanto, es si hemos sido capaces de cambiar los procesos analógicos que teníamos antiguamente a procesos liderados por datos, a sociedades que de alguna manera estén ocupando estas herramientas y que permitan la transformación de sus modelos de negocio y búsquedas de mejores ventajas competitivas. En base a eso, desgraciadamente, no estamos bien. Es decir, cuando yo miro las distintas estadísticas que hay de datos respecto a Latinoamérica y respecto al mundo, estamos sin duda rezagados. Hoy día, en el fondo, vemos a una América tremendamente competitiva, sobre todo post pandemia. Se pegó un salto impresionante. Vemos un Asia también muy, muy competitivo en el mundo de los datos, con obviamente desafíos geopolíticos, y vemos una Europa en tercer lugar. Pero de ahí vemos a América y África, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que la pregunta tuya tendríamos que determinar por país. Nosotros en Chile claramente somos líderes a nivel latinoamericano, pero somos últimos a nivel de la OECD, por lo tanto nos gustaría compararnos, incluso no con los países de la OECD. Nosotros desde Fundación País Digital siempre buscamos compararnos con aquellos que son más homogéneos a nuestras ventajas productivas. Hablemos de Australia, de Nueva Zelanda, de un Canadá, aquellos que de alguna manera tienen procesos productivos industriales similares a los nuestros, digamos. Entonces, si me comparo con ellos, efectivamente estoy muy rezagado. Oye, y acá yo, la verdad que voy a hacer una trampa gigante porque voy a hacer dos, voy a ocupar mi turno para dos preguntas, porque la verdad que me surge, soy una persona muy curiosa. Y la primera de lo que me comentan me llena de curiosidad, ¿cómo se mide esto? Porque claro, intuitivamente es claro, uno entiende a lo que se refiere pasar procesos analógicos a procesos digitales, pero cuando uno intenta hacer como sumas agregadas por país o por industria, me imagino que hay un montón de indicadores. ¿Cuál es la manera más sencilla o común al menos de medir avance en esta materia? Esa es la primera pregunta y relacionado para hacerte, te voy a hacer, dar el pase con lo que dices me da la impresión, además, contéstame tú, no, me imagino que depende de la métrica, pero que no solo que lo que está pasando es que la brecha está aumentando, porque hay un tema de dónde estamos y hay un tema de cómo, de que la brecha aparentemente se ha ido abriendo, es decir, los desarrollados, los educados, los ricos, como queramos poner ese grupo de élite, va cada vez más rápido y un segmento de la población, un segmento de países va a una velocidad tan lenta que en realidad no solamente van atrasando, sino que esta brecha va aumentando. Entonces te dejo la pregunta sobre la mesa, Pelayo. Ambas tremendas reflexiones. Sin duda son distintos elementos. Lo bueno es que hoy día es fácil comparar peras con peras. Cuando estamos hablando de datos, tenemos la data y podemos comparar. Por tanto, hemos hecho muchos estudios en los últimos 15 años en Chile y en Latinoamérica para poder ir mirando de alguna manera esas realidades que tú planteas, Daniel. Obviamente, no sé, pues en el mundo digital primero tenemos infraestructura tecnológica. En el fondo no podemos tener una economía digital si no tenemos conectividad, por así llamarlo. Pero nada saco yo teniendo una piscina maravillosa llena de agua. Imaginémonos estas lagunas de Fernando Fichman. Entiendo que todavía la más grande del mundo está ahí frente a las costas de Algarrobo. Y no sabemos nada que lo digamos. Por lo tanto, yo lo que tengo que enseñar a la gente es a nadar, no solo construir la piscina. Aquí nos pasó un poco eso. Hoy día tenemos una, por ejemplo, conectividad espectacular en Chile de 5G que no estamos utilizando. Es decir, la tecnología se adelantó a las capacidades productivas de las empresas y ese es un tema que tenemos hoy día en discusión con muchas mesas permanentes. Luego tenemos lo que es la adopción tecnológica, que es distinto, digamos, que nosotros somos capaces de adaptar tecnología. A mí muchas veces me hablan, por ejemplo, de los nativos digitales y yo digo, si no existe eso, es una caricatura. No porque tú hayas nacido hoy día sabes tecnología, puedes saber aprender a ocupar una red social, que es lo que saben muchas veces las generaciones más jóvenes, pero eso no significa que tú seas un nativo digital y mucho menos que entiendas de tecnología. Por tanto, cuando yo estoy tratando de entender de tecnología, estoy tratando de entender cuáles son los nuevos lenguajes, cuáles son los modelos, cómo voy trabajando en la competitividad que las compañías esto implique.
Por lo tanto, vamos al tercer punto. Te hablo de fondo de infraestructura, adopción tecnológica, capital humano. El capital humano hoy día lo más relevante y nuestra gran lucha que estamos dando desde Fundación País Digital es que tenemos que ser capaces de cambiar cultura, porque tenemos que ser capaces de ir tomando estas nuevas habilidades que el siglo XXI requiere. Por lo tanto, ¿cómo vamos enseñando esas nuevas habilidades? Nosotros los domingos en la casa estamos probablemente conversando sobre temas de seguridad o estamos conversando sobre aquellos temas que habitualmente hemos conversado en Chile, pero no estamos conversando sobre lo que es la tecnología, la transformación tecnológica, las nuevas exponencialidades que la tecnología nos va dando. A propósito de la inteligencia artificial, Daniel, hace ya 4 o 5 años que Gartner nos venía diciendo que la inteligencia artificial iba a estar. No es muy difícil saber lo que ven. Yo les puedo decir que el próximo año va a venir todo lo que es el quantum computing. Bueno, porque eso está definido y las empresas ya han invertido en eso. Por tanto, la pregunta es, si yo estoy colocando millones de dólares en desarrollo de large language models, por ejemplo, hoy día en small language model, y sé dónde se está colocando esa plata, yo puedo dimensionar para dónde viene el desarrollo tecnológico en el mundo. Por tanto, eso es simple, pero eso implica adaptar la educación a esa nueva realidad y lo que nos conlleva con eso. Por lo tanto, cuando yo hablo de infraestructura, adopción tecnológica, capital humano, ya me empiezan a cambiar las necesidades básicas. ¿Cómo estoy yo preparado como país para estas necesidades que yo tengo, ser capaz de transformar digitalmente los servicios y darlas de una manera distinta o darlas con, por ejemplo, me recuerdo con la pandemia. La pandemia fue notable porque, a pesar de todo lo que significó, obviamente, la pandemia sanitaria para todos nosotros y para el mundo y el confinamiento, nos permitió como seres humanos salir enormemente en lo que es la transformación digital de todos los hogares. Aquí se produjeron saltos cuánticos en cualquiera de las columnas que tú quieras conversar. Pero lo más interesante era ver a los niños que no sabían prender un computador en primero básico. Bueno, se obligaron a aprender un computador, se metieron en una plataforma como la que estamos viendo ahora, o Zoom, o Teams, o whatever, y empezaron a trabajar con esta plataforma con sus profesores. Eso fue un salto cuántico para los profesores y para los niños. Por tanto, nosotros empezamos a ver que las necesidades básicas también pueden ser dadas de una vez. Oye, empezamos a tener un comercio electrónico que saltó de tasas del, no sé, 5 o 6% que teníamos pre-pandemia a tasas del 50%. Hoy día, para que hagas una diferencia, grandes números. En Chile tenemos 15% de e-commerce. Estados Unidos 30%, Asia 60%. Se le pregunta es dónde quiere estar. ¿Quiere estar en el 15, en el 30 o en el 60? Esas son realidades distintas. Entonces, Daniel, solo va a terminar. Son distintas métricas: infraestructura, opción tecnológica, capital humano, necesidades básicas, comercio, inversión gubernamental, ecosistema emprendedor, las que te reflejan finalmente el desarrollo digital de un país. Me interesaba saber si efectivamente la brecha va subiendo o no. Me quedé con esa inquietud. La principal brecha siempre, y esto lo hemos visto en Chile de manera muy profunda, es la brecha educacional. Mira, en el caso chileno, años atrás, ya hoy día está, gracias a Dios, demostrado, desmentido y se ha visto, que el problema de conectividad se decía que era un tema económico, socioeconómico. No es así. Hoy día tenemos en Chile una conectividad técnicamente del 100% móvil, 74% de los hogares fijos, así nos quedan rangos muy chicos. Pero la principal pregunta que nosotros hacemos es: ¿por qué usted no quiere? Porque ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿En qué la voy a usar? No es por una canasta económica digital. Por tanto, Interesante. aquellas familias que tienen el problema económico digital, por supuesto que tenemos que ir con toda la fuerza de los subsidios del Estado y la demanda, tal como lo hacemos en el agua, en la electricidad, y poder darles una solución. Pero el principal tema hoy día, la principal brecha es educacional. Tampoco es etaria. Tú tienes gente de 80 años que ocupa de manera fantástica la tecnología y tienes gente de 20 años que no sabe ocupar la tecnología. Hicimos una campaña a propósito de la pandemia sanitaria que hablábamos recién, fantástica, con una Fundación Conecta Mayor y Don Francisco, y pudimos llegar a una campaña que decimos Vamos Chilenos, no sé si ustedes se acuerdan, en que llegamos con 80.000 kits de teléfonos a personas mayores a través de distintas municipalidades. Lo que nos permitió eso fue mirar cómo esas personas mayores, sobre 80 años, ocupaban tecnología. Bueno, al principio obviamente fue un poco más difícil, fue un proceso que fue partiendo de a poquito, pero una vez que ya tuvimos ese proceso, pasaron por todos los medios chilenos. Es decir, todos los promedios que tenía Chile, ellos están más. Por tanto, de alguna manera eso nos ayudó a identificar que no era un tema de edad, no era etario, sino que era un tema educacional. Ahora,
Si esa persona mayor de 80 años era analfabeta, naturalmente no va a ocupar la tecnología. Y esos son los procesos que nosotros tenemos que ser capaces de trabajar a nivel nacional, preocuparnos sobre todo de las diferencias educacionales. Qué bueno el insight, porque la intuición te dice, oye, acá hay un problema de cables, de software, y qué interesante esta visión que nos traes, que en realidad la gran brecha es educacional. Perdona, Daniel, eso hablaría muy mal de la tecnología y de su diseño. No te olvides Sí, que la tecnología está diseñada para mantenerse. Me respondiste la pregunta que te quería hacer en términos de justamente cuál era el escalón o cuál era la palanca que necesitábamos mover de cara a avanzar más rápido, a cortar ese gap o esa brecha por la que preguntaba Daniel. Y entonces mi pregunta, cuando más o menos aclaramos qué es la educación, me aparecen dos. Uno, ¿cuál es el detalle, por decirlo así, o cuál es el aspecto específico que tal vez otros países sí han hecho bien a la hora de acelerar ese cambio en términos de la educación? Es un tema que pasa por capacitar a los profesores, pasa por llevar la tecnología a las salas de clase, pasa por, como decís tú, tal vez meter la tecnología en las familias y hacer relevante a nivel cultural de que esto es importante y que no es solamente un tema de técnicos. Esa es la pregunta, es decir, en el mundo más como educacional, ¿qué es lo importante? Y la segunda es, ¿hay algo más que fuera de lo educacional donde se genera de alguna manera un hándicap a la hora de la digitalización de Latinoamérica? Yo voy a hablar aquí por Chile, que es el país que más tengo profundidad para poder hablar más que de toda Latinoamérica, porque esto en realidad es muy distinto. Muchas veces Ok. nos toman como latinoamericanos, pero la comparación es compleja por las realidades que cada uno de los países ha tenido, digamos. La pregunta es súper buena y la verdad que le hemos dado mucha vuelta y obviamente no tenemos la respuesta final, pero hemos tratado de ir ayudando y enchorrando el candela, digamos. Chile está bien en educación. Cuando yo tomo los principales índices y veo los índices de PISA, por ejemplo, los índices de TIMSS, Chile está número uno a nivel latinoamericano en educación lejos y en algunos países estamos bastante avanzados respecto a algunos países OECD. Entonces la pregunta que nosotros hacemos, bueno, si estamos bien en TIMSS y estamos bien en PISA, a tu pregunta, ¿por qué se produce esta brecha digital? Y ahí es donde hablamos de cultura y lo otro es que hablamos también muy relevante de la pirámide de la población. Recuerda que las pruebas yo las estoy haciendo a los que están recién ingresando de 18 años, ¿cierto? Entonces es Ujú. distinto cuando yo comparo la población que tiene, no sé, de 40 a 60, de 60 sobre 60, de 20 a 40 y de 0 a 20. Es decir, esos grupos poblacionales también tienen diferencias educacionales importantes. No nos olvidemos que en Chile recién el 2006, 2008 fue cuando se terminó de aplicar jornada escolar completa. 2014 ya viene la década del 14, las universidades se fijan. Entonces tenemos que ir mirando la realidad país en base también a una película, no solamente una foto. Por tanto, eso es lo primero, es decir, los niveles educacionales que tenemos en Chile, sin lugar a dudas, son distintos dependiendo de los distintos segmentos. Hoy día, el cohorte de los que salen un año, hablemos de los que dieron la PAE el año recién pasado, es decir, la admisión 2024, bueno, 60 o más por ciento de ellos ingresa a alguna institución de educación superior, técnica, universitaria, etc. Eso es muy grande. Cuando yo, por ejemplo, que tengo hoy día 52, entré a la universidad en la década del 90, solamente entraba un 10% de ese cohorte. Por tanto, si yo veo esas dos realidades, son dos países totalmente distintos. Esa realidad nacional, y por eso no lo comparo con Latinoamérica, sino que lo hago nacional, creo que responde mucho, mucho a tu pregunta, Tomás. Es decir, todavía tenemos brechas de conocimiento educacional muy relevantes en Chile. Y ahí el segundo tema, tú preguntabas, ¿cuál es el segundo gran influenciador? Bueno, la familia. La familia y la cultura nacional es muy relevante. Es cuánto yo vengo con una historia de interesarme por estos temas. Hay países, por ejemplo, no sé, Argentina, uno va a Argentina y son todos, pero enamorados de los motores. ¿Por qué? Porque tienen un país que ha producido autos durante una historia, son muchos industrializados, tú vas para allá y realmente admiras la pasión que tienen los argentinos por el mundo automovilístico. Eso no lo ven con la misma fuerza en Chile. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no hemos tenido esa historia de producción automovilística. Por tanto, cuando uno ve la Ferrari en Italia o ve los alemanes, bueno, uno ve esas diferencias. En el caso chileno, nuestros procesos educativos claramente han sido distintos y por eso es que es tan relevante el cambio cultural que implica aprovechar, y con eso vuelvo a la pregunta número uno, aprovechar este proceso de digitalización de los países para no quedarnos atrás y ser capaces de, con el cambio cultural que implica, adaptarnos, adaptarla y empezar a trabajar con ellos.
que me llena de esperanza lo que por este análisis, digamos, podemos ser bastante optimistas que hay ciertos cambios que van a ocurrir de manera natural o que ya ocurrieron o ya están como integrados al sistema y debería ir mejorando esto. Pero me imagino que aún así hay una gran labor de de los Pelayos Covarrubias de canalizar este proceso, de efectivamente de que no se pierde y de que una facilidad por tener un mejor nivel de educación en los cohortes que vienen llegando se transforme genuinamente en una cultura de digitalización, en una cultura de productividad. Y ahí mi pregunta, tal vez, y con esto tal vez me estoy pasando 4 niveles, pero se ha hablado harto de que Chile tiene la posibilidad de convertirse en un referente en Latinoamérica. Se habló, por ejemplo, de que Chile podría ser un hub de innovación, a nivel latinoamericano al menos. Pareciera que tenemos ciertas condiciones, tenemos reglas relativamente claras, al menos comparado con el resto de los vecinos. Tenemos muy buena infraestructura digital, tenemos buen transporte, tenemos ciudades, tenemos... Entonces, y por eso, acá yo me estoy dando un paso adelante. ¿Coincides conmigo que Chile efectivamente está en una posición de privilegio y podría ser un líder digital o denominarlo como tú le quieras denominar en la región? Mira, a mí me preguntan muchas veces, oye, ¿por qué la inteligencia artificial llegó ahora? ¿Qué pasó en el mundo que hoy día tenemos nosotros la posibilidad de ocupar inteligencia artificial? Y la razón principal para responder esa pregunta es la primera, es porque tenemos capacidad de almacenamiento. Antiguamente no teníamos capacidad de almacenar tantos datos. La segunda es Dato. porque tenemos, y ese almacenamiento implica, ojo, energía, mucho almacenamiento de datos. Dos, porque tenemos la capacidad no solo de almacenar los datos, sino tenemos la capacidad de trabajar con grandes volúmenes de datos. Cuando hablamos de Big Data, antiguamente no había esa capacidad. Por tanto, hoy día tenemos esa capacidad de trabajar con grandes volúmenes de datos que nos permiten ir a estos grandes masas de datos que nos permiten inteligencia. Y por último, porque tenemos la capacidad no solo de almacenarla, no solamente de trabajar con Big Data, sino tenemos la capacidad de los chips que nos permiten de alguna manera el guardarla. Oye, una gran pregunta, Daniel. Y la verdad es que te lo voy a responder de la siguiente manera. Yo creo que los habilitantes que implica de alguna manera el desarrollo tecnológico tienen que estar para poder dar los saltos que tú nos estás proponiendo. Y déjame hacerte un parangón porque me preguntan muchas veces por lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Cuando vemos la inteligencia artificial, la pregunta es por qué llegó el 2024 y no llegó el 2010. Pienso que la inteligencia artificial viene ya desarrollada desde 1950. Bueno, porque tienen que haber ciertos habilitantes tecnológicos que nos permitan el desarrollo de estas nuevas herramientas. No nos olvidemos nunca que la tecnología es una herramienta en sí misma, son herramientas, no es un fin. Y por lo tanto, ¿qué sucedió? Sucedió que ya en el 2010 pegamos un salto infinito en la capacidad de almacenar datos. Gracias a la nueva energía y el almacenamiento de datos, él nos permitió ir desarrollando la nube que todos ustedes conocen. Luego vino otro gran salto que nos permitió de alguna manera manejar grandes volúmenes de datos gracias a la tecnología. Empezamos a tener computadores más ágiles, chips con más capacidades, que nos permitió el desarrollo de grandes volúmenes de datos. Por tanto, la capacidad de almacenar datos, la capacidad de ir manejando trabajando un gran volumen de datos, habilitó hoy día la inteligencia artificial. En el caso chileno es lo mismo. En el caso chileno, hoy día tenemos una conectividad planeada por distintas partes del mundo, por su velocidad, por su robustez. Hoy día tenemos, como les comentaba, ya más de 5 millones de chilenos con 5G. Es decir, tenemos esa base que habilita ese salto. Tenemos también la educación. Tenemos una educación que, como hablábamos en el capítulo anterior, por eso lo decíamos, hablábamos de lo importante que hemos tenido en los mundos PISA, lo importante que más del 60% del cohorte de los chilenos esté estudiando en la universidad. Es decir, nos estamos pegando un salto de educación. Ahora, ¿eso implica que tengamos todos los habilitantes para hacer nosotros ese gran hub? No, porque son muchos factores los que hacen que tú logres tener inteligencia artificial. Son muchos factores los que hacen que tú logres tener un hub digital como país. Y ahí es donde ya empezamos a involucrar muchos factores. Un ecosistema emprendedor robusto, un mercado de capitales que sea muy importante y sea capaz de financiarlo, desarrollo del gobierno y sus políticas públicas para ir empujando con mucha fuerza las capacidades de transformación digital que tenga esto.
la complejidad y la robustez del ecosistema empresarial chileno y que permita el desarrollo y la atracción de talentos al país, y no solo la atracción de talentos, sino que la atracción de inversiones, la seguridad que está tan de moda hoy día. Bueno, hoy día cuando tú quieres atraer talento tienes que ser capaz de tener un país tremendamente seguro. No solo seguro, sino que es muy entretenido. Muchas veces te Seguro. dicen los grandes pensadores, que son aquellos que están como ustedes en buenas universidades y que estudian en universidades afuera, te dicen, oye, no, la verdad es que yo prefiero quedarme en Europa porque es más entretenido que estar en Sudamérica. Eso ya ni siquiera tiene que ver con tu país que es precioso o tu país que es seguro, sino que es esa calidad de vida que está buscando el talento, si es capaz de atraerla. Porque cuando tú hablas de un hub, estás hablando de muchas variables que hacen de esto un hub de desarrollo que permite atraer al mejor talento, que finalmente es la respuesta a tu pregunta, Daniel. Es decir, si yo me Sí. quiero comparar con Londres, me quiero comparar con Barcelona, me quiero comparar con Silicon Valley, yo me quiero comparar con Centeno, me quiero comparar con los mejores ecosistemas del mundo, bueno, tengo que pensar la cantidad de variables que eso se desarrolla para que en mi familia y yo queramos ser capaces de elegir tu hub como lugar para vivir. Ahí para complementar, antes que Tomás siga con la pregunta, hay un economista que se llama Richard Florida, que de hecho encuentra evidencia súper fuerte entre la calidad de la fiesta o de la noche y la capacidad de atraer talento, y muestra en resultados econométricos súper contundentes esa relación, y que es como bien innegable. Entonces, interesante eso de esto de que en realidad uno tiende una vez más a pensar en aspectos técnicos, y en realidad son los aspectos culturales los que terminan determinando en gran parte los resultados. Discúlpame, Eso, Tomás. ese fue un dato que básicamente Daniel aprendió para justificar sus decisiones de dónde vive en base a la fiesta y el carrete y en la excusa. A data econométrica. Exactamente. Yo quiero ser más productivo y por lo tanto me voy a los lugares de más fiesta y por eso es que Daniel vive la mitad del año en Ibiza. Bueno, dicho eso, y justamente llevándolo al punto más productivo, más empresarial. Pelayo, ¿cómo ves tú, de alguna manera, el camino que hay por delante cuando uno piensa justamente en la parte más de creación de valor, en la parte más económica, en la bajada de la digitalización a empresas y en particular a pymes? ¿Cuál es, cuál es hoy día ahí el bloqueo o qué nos está faltando o cuán cerca estamos? Es decir, ¿es también un bloqueo cultural? ¿Es un tema que nos faltan las capacidades? ¿Es un tema que dentro de las estrategias de la empresa la digitalización no tiene tanta presión como la podría tener en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la pregunta es súper interesante y yo tengo una visión bastante distinta a la que habitualmente uno lee. Yo creo que esto es como, para mí, la inteligencia artificial es lo mismo que el teléfono móvil o lo mismo que la banda ancha. Son, de nuevo, herramientas tecnológicas que llegan a la sociedad y la sociedad, dependiendo de sus niveles educacionales, la adapta más rápido o la adapta más lento. En Chile me acuerdo que tiempo atrás, hace poquito, muy poca gente tenía celular. ¿Por qué? Porque no digo caro, porque en la cuenta que había que pagar, ¿te acuerdas? Prepago versus postpago era muy caro, era muy diferente. Las personas que tenían postpago eran muy poquitas. Bueno, pero el cambio regulatorio, el cambio de alguna manera de entender esto desde la demanda más que la oferta, hizo que al revés pasáramos casi todo Chile a tener celular y mucho más de un celular por persona, 27 millones de celulares en un país de 20 millones de habitantes. ¿Qué quiero responder con esto? Que yo creo que las pymes se van a digitalizar 100% todas a partir de la oferta. Va a ser bastante simple. Tú vas a tener las grandes compañías, ya está pasando en Chile y está pasando en el mundo, te ofrecen un servicio por un as a service más o menos barato que te digitaliza al 100% tu proceso interno. Por tanto, ahí no va a estar el desafío. Eso es como decirme una pyme no va a tener un celular. No, eso ya no existe, digamos. Van a haber miles de transformaciones que van a venir empaquetadas y que te van a dar una transformación digital muy profunda. Creo que el desafío es más bien cultural país, es decir, que los encadenamientos productivos de la gran compañía con la pyme, que el manejo de datos de todo eso, que la transformación digital cultural que se implique, que eso opere, es muy complejo. Por tanto, veo que no porque tú tengas un teléfono en tu mano, tú te transformaste, como hablábamos hace un ratito, en un nativo digital. No, eres un gran usador de redes sociales o eres un gran jugador de gaming. Eso no implica que tú tengas en tu cabeza la lógica digital. Cuando uno está viendo los países que más desarrollados van en transformación digital, tienen una cultura digital que es totalmente distinta. Entonces, con eso te respondo, creo, Tomás. Creo que aquí lo importante es la cultura, mucho más allá de las brechas que vamos a tener entre grandes empresas. Es los modelos de negocio. Es cómo yo tomo las ventajas competitivas que me permite estas nuevas tecnologías. Que, ojo, estamos hablando hoy día de inteligencia artificial en la última, Metaverse un poquito antes, gran cantidad de uso de datos un poquito antes. Bueno, la pregunta es quién la ha utilizado.
quién ha repensado su modelo de negocio, qué empresa está cambiando, y ustedes son buenos consultores. Esto pasa en todo el mundo. Hay empresas que de alguna manera se adelantan a estos procesos, el mundo tecnológico, el mundo financiero, y otras que van un poco más rezagadas. Entonces, el primer país que sea capaz de entender este cambio cultural, adaptar las nuevas tecnologías y utilizarlas para su ventaja competitiva, es el que va a tener finalmente mejor calidad de vida. Oye, qué interesante. La verdad que yo y Tomás y yo comentamos de un montón de cosas, pero tener un experto que realmente sepa lo que estás hablando en el detalle que tú lo haces, Pelayo, es realmente un honor. Quiero ir ya concluyendo con una pregunta intencionalmente vaga y abierta y que tiene que ver con el futuro. Yo estoy obsesionado con el futuro. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va este tema? Hemos estado implícitamente hablando todo el tiempo del futuro, pero tal vez ahora mirar el futuro un poco más largo plazo, 5 o 10 años, por supuesto no se puede predecir, pero ¿eres optimista para lo que va a ser Chile, Latinoamérica, 5, 10, 20 años? ¿Vienen cambios tan grandes que realmente no podemos decir nada? ¿Cuál es tu visión del futuro tal vez de mediano y largo plazo? Mira, yo no soy futurista, así que no tengo que decir respecto a eso, pero sí yo creo que sí se puede predecir. Obviamente no puedo predecir 100 años, pero hay ciertas cosas que puedo predecir. Me acuerdo cuando chico, probablemente una de las películas que más me gustó, me acuerdo que la fui a ver era El Teatro Las Condes, se llamaba en su minuto. Hoy día es una gran municipalidad, una plaza. Fue Back to the Future. Y me encantaba ver Back to the Future porque era la época del skate, ustedes se acordarán. Bueno, y la pregunta cuando uno ve esa película es, ¿qué quedó de eso? Y, y ya pasamos el Back to the Future que era el 2020, digamos. Probablemente las zapatillas Nike Pump fueron lo que más quedó, digamos, pero no tengo unos skate voladores, no está el auto que va y que viene, ¿te fijas? Nadie pensó en los teléfonos que iba a ser el gran cambio, nadie pensó en la inteligencia artificial cuando hicieron esa película. Hoy día uno puede mirar, que yo miro mucho y se los recomiendo a sus podcasts, escucha, hay empresas que tienen continuidad de dónde se están girando la inversión, de dónde se está trabajando, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a mirar de alguna manera el ciclo de Gartner en tecnología, uno puede ir comparando los distintos ciclos en el tiempo. Al comparar los distintos ciclos en el tiempo, uno puede mirar ya, mira esa tecnología, porque la tecnología son olas. Primero, siempre la van a utilizar aquellos technology lovers, el gallo que anda buscando el último celular, el último auto. Siempre hay alguien, un mercado muy chiquitito, que está probando, que le encanta. Ese mercado, lo bueno es que es un mercado que rápidamente sabe utilizar las cosas, las sabe utilizar muy bien y sabe si conviene o no conviene continuar. Por lo tanto, luego las curvas de tecnología caen y uno ve si la cosa va a seguir o no va a seguir, digamos. Para responder tu pregunta, hoy día hay ciertas cosas que ya están pasando porque hay inversiones muy importantes de compañías muy importantes en estas materias. El gran salto que tomó la inteligencia artificial fue una investigación y desarrollo, digamos, un algoritmo que fue capaz de entender ese algoritmo a partir de un predictor y un decidor, digamos, y ir trabajando entre medio de estos dos con muchos volúmenes de datos. Bueno, la capacidad de predecir, digamos, perfectamente si estoy en el 99,9% de lo cierto. Por tanto, lo que va a pasar es que esos algoritmos van a seguir desarrollándose y se están desarrollando mientras nosotros estamos hablando ahora a una velocidad bastante mayor de la que nosotros hablamos. Por tanto, no cabe duda que la inteligencia artificial va a crecer con mucha fuerza. Entonces, la pregunta que yo me hago todo el tiempo no es si usted, señor, va a ocupar inteligencia artificial o usted, señor, no la va a ocupar. Porque esa es una pregunta absurda, digamos. Eso es blanco o negro, que en este caso es sobrevivir o no sobrevivir. La pregunta es, entre los dos que ocupan inteligencia artificial, ¿quién sabe utilizarla mejor en su modelo de negocio? Y a ese va a ir mejor. Por tanto, la pregunta sobre el futuro es que los próximos 5 años, ¿qué es lo que uno ve? Más utilización de grandes modelos de datos y datos que sean de tu compañía, entender cuál fue aquel que fue capaz de entender la estructuración de la data, que no es tan fácil, entender cómo operar con data y ya en un ecosistema más complejo, entender cómo yo soy capaz de ocupar para mis nuevos modelos de negocio todas estas nuevas realidades tecnológicas que estamos adaptándonos y que nos vamos a ir adaptando en distintos modelos. Oye, Pelayo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que absolutamente la gran diferencia de nuestra productividad como región, como país, depende mucho de que seamos capaces de incorporar inteligencia artificial tanto a los modelos operativos, a los encadenamientos productivos, como a las propuestas de valor de la empresa.
La verdad es que nos quedaríamos conversando harto rato más, pero estamos pasaditos de la hora. Pero nada, Pelayo, muchas gracias. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero que quieras mencionar o que pienses que es importante que nuestros podcasters lo tengan en O mente? un mensaje tal vez a la gente que nos escucha que está interesado en este tipo de temas. Un mensaje, Daniel, tomando un poco tu pregunta también, que no lo comenté, Daniel, digamos, primero obviamente agradecerles la invitación, agradecerles que transmitan estos conceptos. Creo yo, de verdad, son muy, muy relevantes para el presente y futuro de nosotros como chilenos y todos los que están escuchando. Digamos. Es el optimismo. El mundo tiene 8.000 millones de personas. Nunca había estado mejor que ahora. Lo que ha hecho la tecnología es traer mejor calidad de vida, es traer una mejor condición. Lo que pasa es que cambian las tareas y eso obviamente es un desafío. Hoy día es lifelong learning, es decir, yo tengo que estar aprendiendo todos los días a partir de una exponencialidad de desarrollo tecnológico que cada día va a ser mayor. Por tanto, el mensaje final es un mensaje de que no le tengan susto a la tecnología, muy por el contrario, adáptenla lo antes posible, estén permanentemente estudiándola y sean capaces de ir pensando a nivel personal, en sus negocios, a nivel familiar, y esto esté agregado a nivel país, cómo estas nuevas tecnologías nos ayudan a mejorar las ventajas competitivas y finalmente ser mejores seres humanos. Yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo en el mundo de hoy es un mundo que cuando uno analiza la historia, me encanta la historia, nunca había sido mejor que ahora. Por lo tanto, optimismo total. Sí. Muy, muy de acuerdo, muy en la línea también de lo que intentamos transmitir en este podcast o un optimismo racional, como dice Matt Ripley, basado en datos, pero con mucha fe en el porvenir. Así que muchas gracias, sinceramente, Pelayo, por el tiempo, por el conocimiento, por el mensaje. Oiga, un abrazo a los dos, saludos a todos los que nos escucharon y espero verlos prontamente en Chile ambos. Perfecto, muchas gracias. Buena conversa, ¿ah? Varios puntos que no eran obvios, que a mí me pareció que Pelayo no sé si iluminó, pero sí nos hizo mirar el tema del cambio tecnológico de una perspectiva ligeramente distinta. Súper interesante lo que decía esto de que la gran brecha es lo educacional, no es la infraestructura, no es necesariamente la cantidad de tecnología, sino que el aspecto educacional, y hace mucho sentido. Y también esta mirada optimista de que por ello mismo deberíamos tener un buen porvenir digital en los próximos años, al menos en Chile, pero incluso en el resto de Latinoamérica también. No, a mí también me gustó el insight linkeado con ese tema cultural y educacional de cómo muchas veces estos, entre comillas, nativos digitales, claro, son gamers que pasan todo el día frente a una consola o pueden ser muy buenos para las redes sociales y son influencers, pero a la hora de querer tradear algo, querer comerciar o querer emprender, lo primero que hacen es poner un café o vender muebles. ¿Me explico? Es decir, no necesariamente está metido en el ADN el montar negocios digitales, el estar pensando en cómo puedo apalancarme en un modelo fundacional para darle un nuevo servicio a una empresa, o incluso cómo las empresas piensan en que el día de mañana pueden aumentar su productividad de manera digital. Y que eso no se puede dar por descontado de, como él decía, la digitalización de las pymes probablemente va a pasar porque va a haber una muy buena oferta de digitalización, pero que justamente el otro lado que se tiene que desarrollar es que sean las pymes, que sean las empresas, las que efectivamente tengan la ambición, tengan la estrategia de poner o de querer montar un modelo operativo que sea genuinamente digital, de tener una propuesta de valor que se apalanque, que utilice, que aproveche la inteligencia artificial. Y ahí de nuevo caemos en la cultura o caemos en el mindset o caemos en el nivel de esta conversación que estamos teniendo, es decir, en los círculos empresariales o en la universidad, en las facultades de negocios. ¿Estamos discutiendo cómo poder dar mejores servicios en base a esto o no? Sí, por eso. Y ahí rescatando eso, al final no es responsabilidad de una persona, de un cuerpo del Estado. Esto, al final, estos grandes cambios que espero se terminen traduciendo en mayor bienestar, mayor felicidad para las personas, son responsabilidad de todos nosotros. Es responsabilidad de toda la gente que nos escucha, ayudarnos a repartir este mensaje de que la tecnología bien utilizada, la tecnología digital bien implementada, puede ser tremendamente beneficioso para todos y tenemos que estar todos, creo yo, jugar nuestro rol en repartir ese mensaje o esa noción, tener ese mindset, ese cambio cultural, de nuevo, es rol de todos nosotros. Mm,
Sí, muy buen punto. Bueno, queridos, como siempre, les agradecemos a todos por escucharnos cada semana. Les agradecemos a todos los Patreon por ponerse, por contribuir, por permitir que podamos tener una mejor producción, que podamos tener una mejor edición, por permitir que podamos seguir creciendo en nuestra comunidad. Y si ustedes quieren sumarse a nuestra comunidad, a nuestro chat en WhatsApp, a lo que fuese, por favor, nos dicen, se suman a Patreon, nos comentan los capítulos. Le agradecemos mucho la interacción en los comentarios. Un abrazo gigante. Que tengan Chao, una chao. muy buena semana. Un abrazo.